Los huesos del miembro inferior están diseñados principalmente, obviamente van a permitir movilidad, sin embargo su principal función es transmitir el peso y soportarlo. Entonces ellos van a recibir el peso que viene desde la columna vertebral aquí hacia el sacro, y el peso se distribuye entre los huesos coxales, que son estas dos porciones, y de allí hacia el fémur y hacia abajo, hacia el suelo. El fémur, tibia, fíbula, tarso y al suelo. Entonces esto todo sería la pelvis. La pelvis es la unión de tres componentes, de los cuales uno de ellos también es la unión de otros tres, ¿sí? Los tres componentes serían los dos huesos coxales y el sacro. Entonces ustedes se fijan, acá están todos articulados, pero así se vería un coxal solo. Entonces este es un coxal, que es el coxal izquierdo. Digamos, decía ahorita que el coxal también es la unión de otros tres, porque el coxal es la articulación de tres huesos, que serían tres huesos más pequeños, que serían esta parte: el pubis, el isquion y el ilion. La unión de los tres forma todo esto que es el coxal. Este sería el coxal de un lado, este sería el coxal del otro lado, y acá atrás los dos se articularían con el sacro, de esta forma. ¿Sí? Ahí estarían la articulación de los tres. Primero tomemos un coxal. Entonces, este coxal, vamos a hablar mejor del coxal derecho. Cuando usted toma este coxal, a veces es difícil como localizar, ubicarlo. Yo siempre hago en mis clases a los estudiantes, cojo y les digo, ubíqueme este coxal. Y siempre a principio como que fácil, pero en realidad se enredan bastante. Una forma sencilla de poder saber cómo puedo ubicarlos es que se fijen que tiene dos caras. Miren, acá hay una cara, acá hay otra cara. ¿Sí? Si lo tomo a esta posición, siempre puedo coger hacia abajo la tuberosidad, ¿sí? Que es muy fácil de reconocer. La tuberosidad siempre va hacia abajo. Y fíjense que esto es el pubis. Acá estaría la otra articulación con el otro pubis, y entonces esta sería la sínfisis púbica, ¿sí? Una conocidísima sínfisis púbica. Arriba y afuera estaría el ala del ilion. Y para saber si es interno o externo, pues me fijo en el acetábulo. El acetábulo es más externo, que es acá donde se articula la cabeza del fémur. Entonces vamos a hablar de estos huesos en un momento. Primero hablemos del más sencillo de los tres, que es el pubis. El pubis tiene una rama inferior y una rama superior, y esta región que es considerada el cuerpo. Tiene esta cresta que vemos acá, que sería la cresta obturatriz, y luego esta línea internamente, que sería la línea pectínea o el pecten del pubis. Esta sería la eminencia iliopúbica, y esta región delimita lo que llamamos el estrecho pélvico inferior, mientras esta arriba delimita el estrecho pélvico superior. El isquion. El isquion tiene una rama que se comunica con la rama inferior del pubis, tiene una tuberosidad, su parte del acetábulo, y luego tiene acá una espina. Ustedes se fijan, acá tengo dos escotaduras, en una estructura en forma de uno: escotadura isquiática mayor y escotadura isquiática menor. La escotadura isquiática menor está entre la espina del isquion y la tuberosidad isquiática. La escotadura isquiática mayor arriba con otras estructuras del ilion que vamos a mencionar ahorita. Por último tenemos el ilion, que es el más amplio de los tres. El ilion tiene toda esta porción que se denomina el ala del ilion. Tiene una cara interna y una cara externa. En esta tengo superiormente todo esto que es la cresta ilíaca, y esa cresta ilíaca está limitada adelante por la espina ilíaca antero superior, y por detrás por la espina ilíaca postero superior. También tengo espina ilíaca antero inferior y postero inferior. Y esta que es la escotadura isquiática mayor. Ahora, esta tuberosidad isquiática, esta cresta ilíaca tiene un labio externo, un labio interno y una porción intermedia. En la cara externa, en un hueso, digamos, reciente, vamos a encontrar unas líneas que se pronuncian en esta zona, pero son en realidad como muy leves, muy suaves. Serían las líneas glúteas, la línea glútea posterior, la línea glútea anterior, en esta zona sería posterior acá, anterior acá, y una línea glútea inferior, que sirven de referencia para la inserción de los músculos glúteos. En esta región encontramos el acetábulo ahora, y el acetábulo tiene como dos porciones: esta fosa que se llama la fosa acetabular, esta cara que sería la cara semilunar, la escotadura. Esas son las dos porciones. Entre
dos partes de la cara semilunar donde no hay acetábulo, ¿sí? Que no hay reborde semilunar. Acá, en esta escotadura, sería la escotadura acetabular, que está, ese espacio lo llena un ligamento que es el ligamento transverso del acetábulo. Eso sería el reborde acetabular. Todo esto sería el reborde acetabular. Y en esta carilla, en esta fosita acetabular, vamos a encontrar una almohadilla de tejido graso. Y en todo este borde semilunar vamos a encontrar un labrum o rodete acetabular. En esta cara interna del ilion, una última parte que no mencioné fue la cara articular para la articulación sacroiliaca. Esta parte. Esta es la cara articular para la articulación sacroiliaca y esta última porción sería la tuberosidad del ilion. La articulación libre más proximal del miembro inferior sería la coxofemoral. Entonces, más o menos estaría en esta posición. Este sería el coxal. Miren acá el foramen obturador, ¿sí? En esta cara anterior, acá está el acetábulo y acá está la cabeza del fémur. Esta sería más o menos la posición en la que quedan ubicados. Ahora fíjense en que el fémur es un hueso muy robusto. Tiene también, igual que todo hueso largo, una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Vamos a empezar con la epífisis proximal. La epífisis proximal es muy particular. Fíjense que la forma en la que recibe el peso no es como, por ejemplo, la tibia, que es totalmente directo, sino que forma un ángulo acá, es el ángulo de la cabeza del fémur. Él va a formar varios ángulos que van a permitir el traspaso del peso hacia el miembro inferior. Entonces, esos ángulos, si ustedes se fijan, hay un ángulo de la cabeza del fémur, también hay un ángulo de anteversión femoral, que es más o menos cómo está relacionado esta alineación de la cabeza y el cuello con esta parte más inferior, con el resto del eje del hueso. Ahora, esos son como aspectos mecánicos que son interesantes, pero no son fundamentales para iniciar. Acá tenemos una cabeza bien redondeada. Fíjense que la cabeza del fémur es mucho más amplia, es más o menos 2/3 de una esfera, comparado con el de la cabeza del húmero, que es 1/3 nada más. Un cuello muy bien delimitado, y el resto de la epífisis proximal lo consta básicamente del trocánter mayor. Trocánter, el nombre más chévere que tubérculo. Todo esto grande es el trocánter mayor. El trocánter mayor va anterior, superior y posterior, ocupa todo el espacio. Y además del trocánter mayor tengo este trocánter menor, que ese trocánter menor es más posterior y medial. Ustedes se fijan, miren este espacito, se ve, miren acá, hacia adentro. Los dos trocánteres están unidos entre sí de dos formas: anteriormente por esta línea, que sería la línea intertrocantérea, y posteriormente por esta cresta, que sería la cresta intertrocantérea, ¿sí? Este sería de nuevo el cuello. La epífisis proximal no tiene una mayor cantidad de accidentes óseos. La diáfisis en la cara anterior es totalmente lisa, y en la cara posterior sí vamos a encontrar algunas estructuras. Esta primera que encontramos acá extendiéndose desde lo más proximal sería la tuberosidad glútea del fémur. Ahí se inserta aproximadamente el 30% de las fibras del glúteo mayor. Luego continuamos inferiormente y todo esto es la línea áspera, que si nos fijamos bien tiene una partecita más lateral y una partecita más medial, que son los labios lateral y medial de la línea áspera. Luego la línea áspera continúa inferiormente para dividirse en estas dos, que serían las crestas supracondíleas, medial y lateral, que me van a delimitar todo este espacio que se llama la cara poplítea del fémur, perdón. Y distalmente vamos a encontrar los cóndilos. Los cóndilos del fémur son prominentes, son más grandes en sentido posterior. Fíjense que en sentido anterior no se notan tanto, en cambio en sentido posterior sí son muy amplios. Y esos cóndilos dejan un espacio que sería la fosa intercondílea del fémur. Acá tenemos en esta cara anterior una cara patelar, y estos cóndilos dejan un espacio superior en el cual se originan los músculos gastrocnemios. Igual que en el miembro superior, esta partecita algunos las consideran los epicóndilos. ¿Sí? Miren qué amplios son los cóndilos y qué robustos son, porque tienen que soportar el peso que va hasta la rodilla.